Hola compañeros, nosotros somos el equipo número 6, le vamos a hablar de insuficiencia renal crónica y vamos a abordar los temas de fisiopatología, fisiología y anatomía, entre otros. Se define la insuficiencia renal crónica como la situación en la cual los riñones son incapaces de mantener de una manera adecuada la homeostasis del medio interno a causa de una lesión estructural irreversible presente en un largo periodo de tiempo. Dicha lesión puede ser por cualquier alteración patológica o marcador de daño renal, incluyendo en estas las alteraciones en el análisis de la sangre, de orina o del estudio de imagen. De modo que queda que una enfermedad renal crónica es cualquier daño renal o presencia de un líquido glomerular de 60 mililitros por minuto durante 3 o más meses. Respecto a epidemiología, encontramos en los estudios más recientes del Instituto Mexicano de Seguro Social la toma de datos retrospectivos de pacientes prevalentes en programas de diálisis de las unidades médicas de segundo nivel de atención, a los cuales se les identifica el sexo, la edad, las causas de IRC, la morbilidad, la frecuencia de peritonitis, que es pacientes por mes, los gérmenes causales y los episodios de mayor incidencia durante el año, en los cuales a la mortalidad se la agrupó en causas diferentes, que son cardiovasculares, metabólicas e infecciosas. Como resultado se arrojó que de un total de 31.712 pacientes de 127 hospitales generales, 20.702 de DP, que son diálisis peritoneales, y del resto de 11.010 de hemodiálisis, el promedio de edad fue 60, de un rango de 10 a 84 años. Las causas principales de IRC fueron diabetes mellitus con un 48.5%, la hipertensión arterial con un 19%, las glomerulopatías crónicas con un 12.7%, arrojando el resto en un 19.8%, de las cuales la principal causa de morbilidad en diálisis peritoneal fue la peritonitis y en la hemodiálisis el síndrome anémico y la infección del acceso vascular. A continuación voy a hablar de las principales funciones que ejercen los riñones en el organismo. Una de las funciones es el mantenimiento de las concentraciones de iones en la sangre, ya sea iones de calcio, sodio, potasio o magnesio. También mantienen la osmolaridad y volúmenes en la sangre. Igualmente regulan el pH sanguíneo mediante la excreción de iones de hidrógeno o la absorción de iones de bicarbonato, y secretan hormonas como el calcitrol y la angiotensina. También excretan desechos del catabolismo de las células. Respecto a la anatomía externa de los riñones, tienen forma de frijol, miden 10 centímetros de largo, de 5 a 7 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. Cerca del borde cóncavo se encuentra una estructura llamada ilio renal, en la cual salen las arterias, la arteria y vena renal, y también los uréteres. Respecto a la anatomía interna, se divide en dos partes, la corteza y la médula renal. En la médula renal se encuentran unas estructuras en formas de pirámides llamadas pirámides renales, y pueden contener de 8 a 18 pirámides renales. Estas se encuentran separadas por una columna renal. Respecto a su irrigación, está dada principalmente por la arteria renal y la vénula renal, las cuales se subdividen en arterias complementarias y en arterias lobulillares. Estas, posteriormente, cuando alcanzan la parte curva de las pirámides, se dividen en arterias arciformes, y cuando penetran en los lóbulos, en arterias interlobulillares, hasta que finalmente desembocan en las arteriolas aferentes, las cuales originan a los glomérulos. La inervación principalmente está originada en los ganglios, en el ganglio ciliar. Bueno, la nefrona está formada por dos partes, que son el corpúsculo renal y el túbulo
los túbulos renales. El corpúsculo renal a su vez está formado por el glomérulo renal y la cápsula de Bowman, y el túbulo renal está conformado por el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, ascendente y descendente, y el túbulo contorneado distal. Este es el que va a recoger todos los productos de desecho y va a desembocar en el conducto colector. Este a su vez desemboca en los conductos papilares y posteriormente se van hacia los cálices menores y mayores y desembocan en los uréteres. Sabemos que la insuficiencia renal crónica está acompañada de una disminución de las nefronas. Esta disminución de las nefronas se van a acompañar con una disminución del filtrado glomerular. Además, va a haber una disminución en la síntesis de vitamina D, eritropoyetina y en la reabsorción de bicarbonato. Todo esto se va a acompañar de una fibrosis y diversas patologías que ahorita les voy a mencionar. En tanto a las alteraciones endócrino-metabólicas, cuando hay uremia en el nivel hipotálamo, hay alteraciones en los neurotransmisores, ocasionando que la hormona liberadora de gonadotropinas no ejerza su acción, entonces va a haber un déficit de la luteinizante y la folículo estimulante. Por su parte, también a nivel periférico, no va a haber conversión de la T4 a T3, porque va a haber inhibidores de la aromatasa, como el adenosín sulfato. Existe también la resistencia de acción hacia hormonas, como la insulina, y anomalías en la esfera sexual, como puede ser la impotencia y el líbido. En las alteraciones hematológicas se encuentra la anemia, que puede ser multifactorial, pero se sabe que la causa principal es la falta de eritropoyetina. También se acompaña una disfunción de leucocitos en todos los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. Van a ser más propensos a tener infecciones porque va a haber inhibición de quimiotaxis y fagocitosis. En tanto, va a haber también trombopatía urémica, que va a ser una predisposición a sangrados. No va a haber factores como el 8 y el 3 para la coagulación y no va a haber adherencia plaquetaria. Bueno, también en la insuficiencia renal crónica se va a disminuir la síntesis de la forma activa de la vitamina D. Esta disminución de la síntesis de la vitamina D activa va a generar ostomalacia, que va a ser la disminución de tejidos mineralizados. Generalmente se va a dar en las costillas y para los pacientes va a ser indoloro. También, si no va a haber vitamina D, no se va a poder llevar a cabo la absorción de calcio intestinal, entonces va a haber una disminución de calcio, va a haber hipocalcemia. Esta hipocalcemia va a traer consigo un incremento de la acción de las paratiroides, conocido como hiperparatiroidismo. A su vez, cuando la filtración glomerular es menor al 25%, se va a presentar un incremento renal de fosfato. Este incremento renal de fosfato también se va a involucrar con la incrementación de pérdida renal del calcio y nos va a llevar otra vez a otra hipocalcemia. Y a su vez, la retención renal de fosfato va a traer consigo la hiperparatiroidismo. Y bueno, la hiperparatiroidismo, como podemos ver, se va a estimular tanto por la hipocalcemia como por la hiperfosfatasemia. Entonces, el hiperparatiroidismo lo que va a tratar de hacer es controlar ambos medios. En tanto al fosfato va a inhibir la resorción renal y en tanto al calcio va a activar los osteoclastos. De esta forma se va a generar la reabsorción ósea, liberándose el calcio hacia el plasma sanguíneo, incrementando esto. Cuando el hiperparatiroidismo está muy elevado por ambos estímulos, puede ocasionar calcifilaxia, que va a ser la acumulación de calcios en tejidos blandos y calcificación de esta, como asteitis fibrosa quística. ¿Por qué? Porque va a generar una retracción ósea y va a empezar a formar quistes en el tejido óseo. Aquí podemos ver un caso de calcificación y por acá podemos ver un quiste que se da también por este hiperparatiroidismo. Y bueno, en tanto al aspecto cardiovascular, va a ser una presencia de insuficiencia cardíaca, esto debido porque va a haber retención hídrica, el aumento de la presión arterial, entre otros factores, y va a haber una arteriosclerosis acelerada. Se cree que en la arteriosclerosis está implicado la homocisteína, que es un aminoácido derivado del metabolismo de la metionina y cisteína. En pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, esta está elevada. No se sabe el mecanismo por el cual esta persiste en plasma,
pero se ha comprobado que en pacientes que no tienen anomalías renales, pero sí tienen homocistinuria, se asocia mucho con la aterosclerosis o presentan muchos problemas cardiovasculares. Es por eso que se cree que este aminoácido está implicado en esto. En tanto las neurológicas se encuentra la demencia dialítica, que está provocada por la acumulación de aluminio. Eso se da porque el antes de aluminio o por el mismo tratamiento, que es la diálisis, que a veces utilizan agua de aluminio y se concentra en el organismo. Y está el síndrome de desequilibrio. Ese se da en pacientes que tienen altos niveles de uremia y se empiezan a dar un tratamiento que no es el adecuado o que está utilizando una diálisis con un agua que no es la adecuada y se da este desequilibrio provocando unos cambios osmóticos con edema cerebral. El siguiente punto son los factores de riesgo de la insuficiencia renal, la cual con frecuencia puede coexistir con factores de riesgo que pueden ser confundidos con otras enfermedades. Los factores de riesgo cardiovasculares son los más relevantes dentro de todos los demás, en el cual destacan las dislipidemias, la hipertensión arterial y la diabetes. El daño renal es un marcador de severidad de algunas enfermedades, como podría ser la aterosclerosis, que muchas veces no se dan cuenta los médicos que los pacientes lo padecen porque es una enfermedad asintomática. Igualmente, la insuficiencia renal crónica está asociada con marcadores de inflamación y otros factores como son el tabaquismo y la obesidad, como la diabetes, así que esto puede aumentar el riesgo de mortalidad en los pacientes que padecen esta enfermedad. Algunos pacientes pueden ser relacionados con factores que conllevan a la uremia. Estas manifestaciones pueden ser, por ejemplo, la anemia, la hipervolemia, la inflamación, la hipercoagulabilidad y el estrés oxidativo, así como también la hiperglucemia, la hiperinsulinemia y la obesidad, que son factores que están relacionados con la absorción de la glucosa dentro del cuerpo de la persona que padece esta enfermedad. Los médicos deben de estar muy atentos a 5 grupos de personas que padecen o que pueden estar en riesgo de padecer esta enfermedad, los cuales son los pacientes con hipertensión arterial, los pacientes diabéticos, los pacientes mayores de 60 años, los pacientes con alguna otra enfermedad cardiovascular y los familiares de estos mismos pacientes que han sido trasplantados de los riñones o que han padecido de estas enfermedades a las cuales se han llevado a diálisis. La prevalencia de estos factores es muy alta en personas que practican mucho el sedentarismo y también con personas que fuman demasiado y que se vuelven en tabaquismo. El sobrepeso y la obesidad es uno de los factores también que tiene más prevalencia dentro de los factores de riesgo y de las personas que padecen estas enfermedades. Existen otros factores de riesgo que también pueden ser importantes dentro de esta enfermedad, la cual es la edad avanzada, los fármacos neurotóxicos, la insuficiencia cardíaca. La detección tardía de esta enfermedad también puede ser un factor de riesgo muy grande, y la obstrucción urinaria, así como la infección del mismo sistema urinario. Bueno, yo les voy a hablar del diagnóstico de la insuficiencia renal crónica. Bueno, en la hipertensión arterial siempre está presente en todas estas etapas, así que puede ser uno de los factores por los cuales nosotros podemos encontrar que hay una insuficiencia renal crónica. El análisis de orina es el básico, es de los más utilizados, y pues en este se va a notar lo que va a ser la apariencia, si está clara o turbia, y se va a hacer el análisis microscópico para ver si se encuentra, por ejemplo, proteínas en orina, etc. Los exámenes para verificar qué tanto está funcionando los riñones se van a basar en lo que va a ser la depuración de creatinina, es decir, cuánta se está tirando, los niveles de creatinina, cuánta se encuentra en sangre, así como los niveles de nitrógeno ureico en sangre. Bueno, en la enfermedad crónica, los resultados de algunos exámenes pueden variar, dependiendo, por ejemplo, de cada laboratorio en donde se realicen. Para que se realicen estos exámenes, normalmente se pide que se dejen de consumir algunos medicamentos que pudieran afectar los resultados.
Dentro de los que también se van a tomar en cuenta va a ser la albúmina, que es la que se encuentra más frecuentemente en la orina cuando se encuentra este tipo de padecimientos. El calcio también se va a ver disminuido en este caso. El colesterol también puede ser un factor que podemos usar debido a que puede causar una aterosclerosis, y esto va a permitir que se disminuya aún más lo que va a ser el filtrado glomerular. El conteo sanguíneo completo, donde se va a verificar los glóbulos rojos, glóbulos blancos, los electrolitos, que van a ser desde el magnesio, el fósforo, el potasio y el sodio principalmente. Los resultados también se pueden afectar lo que va a ser la eritropoyetina, la hormona paratiroidea principalmente, también afectada por la vitamina D, porque esta se va a activar en lo que son los riñones, y si no se activa, no van a permitir que se reabsorba lo que es el calcio, y se va a dar una secreción. También el examen de la densidad ósea, por lo mismo de la disminución del calcio, que no se va a estar metiendo a los huesos de cierta forma, y pues se va a necesitar ver qué tan bien están los huesos de su nivel de calcio. Bueno, se pueden observar estos análisis mediante la tomografía computarizada del abdomen, en la que se van a proyectar algunas imágenes. También la resonancia magnética, que es a través de sonidos, la ecografía abdominal, la biopsia de riñón, en la que se va a cortar un trozo de estas células para analizarlo, la gammagrafía de riñón, que esta es a través de iones, me parece, y la ecografía de riñón, que esta va a ser más especializada a la zona. También la forma de diagnosticarlo va a ser por los estadios, que estos son muy relevantes. Por ejemplo, en el 1, el daño renal va a tener un poco de filtración glomerular que va a ser mayor o igual a 90 mililitros por minuto. En el segundo estadio, el daño renal va a tener una filtración glomerular un poco más disminuida, que va a ser de 60 a 89 mililitros por minuto. El tercero, solo va a haber daño de la filtración glomerular, que va a ser de 30 a 59 mililitros por minuto. El cuarto, que va a ser de 15 a 29 mililitros por minuto. Y el quinto, que ya va a ser mucho menor a 15 mililitros por minuto. Bueno, ahora les voy a hablar de los signos y síntomas de la insuficiencia renal crónica. Bueno, como sabemos, los signos y los síntomas en el paciente casi siempre es asintomático, porque no se presentan hasta que en nuestro riñón tiene una filtración glomerular de 20 a 30 mililitros por minuto. Ese es el umbral en el que va a empezar a aparecer todos los signos y síntomas. Los más principales se podría decir que es la polinuria, y muchas veces al baño. Anemia. Esto se debe a que como el riñón empieza a no secretar eritropoyetina, entonces no se puede dar la eritropoyetesis. Retención de productos nitrogenados. Eso se puede saber con un examen de laboratorio. Incremento de urea y de creatinina. Síndrome de las piernas inquietas. Esto es igual por lo mismo. Edema periférico, más que nada es facial, el que es característico de la insuficiencia renal. Y los riñones se empiezan a ver más pequeños en las tomografías, en cualquier estudio. Esto es porque como empiezan a funcionar, se cargan de trabajo y entonces empiezan a reducir su tamaño. Y entonces cuando la función renal se reduce aún más, de menos 10 a 15 mililitros por minuto, aparece lo que es el síndrome urémico, de lo que ya hablaron mis compañeros. Y estos son unos cuantos signos que pueden aparecer, aparte de los ya mencionados. En los líquidos y en los electrolitos puede aparecer hipernatremia o hiponatremia, hiperpotasemia, hipopotasemia y acidosis metabólica, como ya se los explicaron. En el cardiovascular, pues el más principal es hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congénita y edema pulmonar. En el hueso y en el mineral es la osteomalacia, que es por el incremento de calcio en nuestro organismo. En la piel
puede aparecer la palidez o hiperpigmentación. Esto se debe a que hay un aumento de pigmentos biliares o pigmentos del organismo, y entonces puede la persona verse más oscura. Metabólicas como la hipertrigliceridemia o puede haber ausencia de amenorrea. Esto se debe porque al tener insuficiencia renal crónica, las personas, bueno, en este caso las mujeres, tienen un déficit de estrógenos y esto va a causar amenorrea. También otro síntoma es que casi no logran, las personas que se embarazan casi no logran a su embarazo de término. Gastrointestinales como la anorexia, náusea y vómitos. Esto no está muy bien claro qué tiene que ver en el síndrome. El neuromuscular puede haber desde trastornos del sueño, fatiga general, calambres, asteresis y muchos otros. Y los hematológicos, que normalmente son las anemias, que como ya se los expliqué, aumento del gasto cardíaco, la susceptibilidad aumentada a infecciones. Esto es porque, como ya se nos explicaron, el riñón va a provocar que haya menos leucocitos, a inhibir la quimiotaxis, y esto va a provocar que haya más infecciones en el organismo, y la diátesis hemorrágica. En lo que es la insuficiencia renal crónica contamos con dos tratamientos grandes, lo que es la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. La hemodiálisis consiste como la función normal del riñón, filtra y purifica, pero esta va a ser por vía sanguínea y va a ser de manera especial y en un hospital a través de la máquina. Consiste, como su nombre lo dice, en una inserción de una arteria venosa llamada fístula, la cual va a acceder a la arteria y la vena y va a hacer las funciones normales. En esta lo más importante es que no tiene que contener el paciente nada más que el simple acceso y ir al hospital. ¿Continuamos? La otra es la diálisis peritoneal. Como su nombre lo dice, se hace en el área del peritoneo y es una solución la cual va a entrar a través de un catéter y va a salir por otro. Se deja una estancia en promedio de 1 a 2 horas y es diferentes intermitencias. Este consiste en una colocación quirúrgica en un tubo blando hueco cerca del abdomen, muy próximo al ombligo, y otro que va a salir por él. Se diferencian 3 tipos: la continua ambulatoria, la continua cíclica y la intermitente. En la continua ambulatoria vamos a tener lo que es de 3 a 5 cambios de solución dializada, las cuales se les va a contabilizar cuáles son los cambios que van a afectarse, y el otro vamos a hacer la cíclica, que son periodos en los cuales el paciente va a estar en somnolencia y no le va a afectar su calidad de vida, y la intermitente es la combinación de ambas. Las dos van a ser viables para el paciente con insuficiencia renal crónica. La diferencia es la calidad de vida, la constancia con la que se tiene que hacer y la toxicidad que presenta la insuficiencia renal crónica en el paciente. Y la prevención de la insuficiencia renal crónica, el principal factor que se puede cuidar y va a ayudar en la gran mayoría es la dieta equilibrada, en la que lo primero que se busca es disminuir la cantidad de proteínas que se consumen, al igual que la sal. Las proteínas, debido a que las toxinas que liberan estas al ser metabolizadas se quedan en sangre, al igual están contaminando todo el sistema. Es por ello que son las primeras que se deben de disminuir. Al igual que beber diariamente al menos de 1.5 a 2 litros de agua, esto es uno de los principales factores que ayudarán a que se depure más la sangre. Y reducir el consumo de alcohol, debido a que este mete en más trabajo al sistema de depuración para liberarlo de la sangre. Y realizar ejercicio con regularidad ayudará a que todo el organismo se mantenga en condiciones óptimas. En casos de control, se debe de tener una vigilancia adecuada en cuanto a la medicación, principalmente en la hipertensión arterial, debido a que tiene una gran incidencia en cuanto a la insuficiencia renal crónica. En casos de diabéticos, se va a vigilar estrictamente los niveles de azúcar en sangre, al igual que la presión arterial. La presión arterial, debido a que es uno de los principales factores que influyen en el fallo renal. Y el control estricto de los fármacos que se administran en todo momento se debe de visualizar que no dañen directamente al riñón, debido a que muchos fármacos se metabolizan directamente en este y pues van a dañar al final el sistema. Yo les voy a hablar del trasplante. Durante los últimos años, el trasplante de riñón se ha convertido en fuerte para mejorar la calidad de vida de los receptores, contribuyendo así a su recuperación. Durante el proceso del trasplante, es importante explicar al paciente que debe existir histocompatibilidad con el donante, pudiendo ser familiar o cualquier persona viva, muerta o compatible.
Durante el proceso es necesario realizar primero pruebas de estocompatibilidad. Procedimientos para un donante vivo de riñón. Bueno, primero se tendrá que llevar la nefrectomía en el donador. Esta podrá ser parcial, simple o completa. Procedimientos para el receptor del riñón. Al receptor se le realizará una incisión abdominal. Después se colocará el riñón en parte baja del abdomen. Los riñones propios se dejan en el lugar a menos que esté causando hipertensión arterial, infecciones o que sean demasiado grandes para su cuerpo. Luego se cierra la herida. También la cirugía de trasplante de riñón tarda aproximadamente 3 horas. A las personas diabéticas también se le puede realizar un trasplante de páncreas al mismo tiempo, lo cual se le agrega otras 3 horas a la cirugía. Un trasplante de riñón puede no llevarse a cabo si se tiene ciertas infecciones, como por ejemplo la tuberculosis o infecciones óseas. Problemas para tomar los medicamentos varias veces cada día por el resto de su vida. Enfermedad hepática, cardiopatía, sonomopatía, antecedentes recientes de cáncer, infecciones como hepatitis, tabaquismo, consumo de alcohol o drogas u otros hábitos riesgosos del estilo de vida. También después del procedimiento, el periodo de recuperación es aproximadamente de 6 meses. Uno de los pronósticos podría ser que las personas que reciben un riñón trasplantado pueden rechazar el nuevo órgano. Esto significa que su sistema inmunitario ve al nuevo riñón como una sustancia extraña y trata de destruirla. Bueno, pues en conclusión, esta investigación nos permitió darnos cuenta de la gran relevancia que tiene la insuficiencia renal crónica en nuestro país, ya que pues hay una gran incidencia de obesidad e hipertensión, que pues son las principales causas de la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica nos va a generar un alto costo en lo que es el sector salud, por lo cual debemos mejorar la prevención y concientización de nuestra sociedad. El riñón es un órgano multifuncional, ya que pues va a ayudarnos en la regulación de la presión, el metabolismo y el balance electrolítico, por lo cual al ver un daño en va a ocasionarnos daño generalizado, por lo cual el impacto que va a generar en el paciente de la insuficiencia renal crónica debe llevarse con cuidado y apoyo psicológico, ya que es una enfermedad progresiva. El riñón va a realizar diversas funciones, hay la importancia de El proceso normal puede volverse patológico respecto a sus funciones.